capítulo 7, verso 1. Puede sentarse si quiere, no se preocupe. Aleluya. Hebreos capítulo 7, versículo 1, dice así la palabra del Señor: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, amén, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote ¿para qué? Para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Dígalo conmigo, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien será testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues será testimonio de él. Tú eres sacerdote, ¿para qué? Para siempre, de acuerdo al orden de qué. Amén. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Dígalo conmigo, nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, ¿cómo? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes,
de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto, ¿para qué? Aleluya. Qué maravillosa palabra. Si lo fuéramos a dejar hoy ahí, solamente ahí hay un mensaje. Solamente en esa palabra que usted acaba de leer, en esos 28 versículos, está el mensaje. Cristo fue ofrecido una vez y para siempre por los pecados de la humanidad. No tiene necesidad, como nosotros sacerdotes, de ofrecer sacrificio por él primeramente y luego por el pueblo, sino que se ofreció él a sí mismo una vez y para siempre. Dile al que está a tu lado, se ofreció una vez y para siempre. Aleluya. Y se constituyó sacerdote una vez y para siempre. Esto me suena a mí como antes en los concilios, que un pastor estaba un tiempo, se moría y tenía que poner otro pastor. O de momento pasaba algo y cambiaban de pastores. Y a veces usted llegaba a la iglesia y decía, Dios, el pastor que estaba aquí. Y era que los cambiaban. Los concilios antes decían eso, yo no sé ahora. Pero de la misma manera sucedía con el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Cada vez que moría uno tenían que levantar a otro, porque eran hombres, eran seres humanos como usted y como yo. Pero se levantó uno que ni era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, y se levantó como sacerdote una vez y para siempre, y este es Jesucristo. Por eso es que en él nosotros tenemos redención y vida eterna. Nadie puede perdonar tu pecado, nadie puede exonerarte de pecado, nadie puede exonerar tu culpa, solamente Jesucristo, y lo hizo una vez y para siempre. Aleluya. Por eso es que cuando nosotros pensamos en el mensaje de la cruz y pensamos en lo que Él hizo por nosotros, mi amado hermano, no hay razón, no hay motivo para nosotros olvidarnos de Él y irnos al mundo a pecar, porque lo que necesitamos, todo se encuentra en Él. Aleluya. Por eso es que Él se constituyó en sacerdote, y sacerdote es uno que intercede delante del Padre por cada uno de nosotros. Así que Él se convirtió en el sacerdote para siempre, para interceder por ti delante del Padre. Así que tú tienes un abogado. Dile que está a tu lado, yo tengo un abogado. ¿Qué significa sacerdocio? Sacerdocio significa un conjunto de sacerdotes bajo un sistema religioso en función. Un conjunto de, aleluya, de sacerdotes bajo un sistema religioso en función. Pero sacerdote significa ministro, especialmente designado para ministrar, escucha bien, en el altar como mediador entre Dios y el hombre. Aleluya. Quiere decir que Jesucristo no solamente llevó tu culpa en la cruz del Calvario, no solamente te restauró, no solamente te redimió, no solamente te santificó, sino que se convirtió en el intermediario, en el puente entre el Padre y tú. Aleluya. Por eso es que cada vez que el Padre te ve la sangre del testamento eterno derramada en la cruz sobre tu vida, y la misericordia de Dios es continua contigo todo el tiempo. Aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que entender que una vez nosotros somos
vida no es igual, mi mentalidad no es la misma, mi deseo no es el mismo. ¿Por qué? Porque todo en mi vida cambia. Mi visión, mi óptica cambia, mi pensamiento cambia, mi lenguaje cambia a un lenguaje del reino, a un lenguaje de victoria, a un lenguaje de conquista. ¿Por qué? Porque ya no caminamos en obras muertas de la ley, sino que ahora caminamos en vida en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Oh, mi amado hermano, eso era para que usted brincara y saltara y dijera gloria a Dios, que me explotara los oídos. En el verso 26 nos habla del sumo sacerdote. Era el más alto del dignatario religioso, representante de la nación ante Dios. Así que en el antiguo pacto, Aarón fue elegido por Dios para esta sagrada labor. Pero en el nuevo pacto, diga conmigo, en el nuevo pacto, Jesucristo es establecido como sumo sacerdote. Aleluya. Así que yo no tengo que temer, yo no tengo que tener miedo ni estar temblando porque el hombre me va a fallar, porque el hombre no, porque ahora yo tengo un mediador entre Dios y yo que no está ocupado, sino que está abierto 24/7, 7 días a la semana, 365 días a la semana, al año, aleluya, y está en todo tiempo escuchándome para interceder por mí ante el Padre, todo el tiempo, aleluya. Por eso es que la palabra del Señor dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos los temores. Aleluya, porque cercano, diga conmigo, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que inmediatamente que hay intercesión, hay manifestación. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Te lo voy a repetir porque me gustó. Aleluya, cada vez que hay intercesión, hay manifestación. Dios se hace presente en tu problema, en tu vida, en tu crisis, en tu situación. No puedes decir, por eso es que tienes que cambiar el lenguaje, porque no puedes decir estoy solo, estoy derrotado, estoy acabado. No, porque Dios está contigo. Aleluya. Dios está contigo como poderoso gigante. Éxodo capítulo 28, versículo 1. Y tú allégate a ti, Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y Aarón, Nadab, y Abiú, Eleazar, y Aitamar, hijos de Aarón. Fue la ordenanza puesta por el Señor en el Antiguo Testamento, para que fueran puestos como sacerdotes los hijos de Aarón. Y Aarón, aleluya. Pero mire qué tremenda palabra. 3 cosas hacía el sacerdocio. 3 cosas. Primero, servicio del Señor en el santuario. Estaba el servicio del Señor en el santuario 24/7. El sacerdote no hacía nada más que estar en el santuario. Tenía que estar pendiente que el pan de la propiciación estuviera en orden. Tenía que estar pendiente que el candelabro estuviera encendido todo el tiempo. Tenía que estar pendiente a que todo lo que tenía que ver con el santuario, el templo, estuviera en orden. Juntamente con los sacerdotes, era servicio del Señor en el santuario 24/7. Segunda oficio del sacerdote, era la enseñanza de la ley al pueblo. El sacerdocio era responsable por educar al pueblo en las ordenanzas de la ley, en aplicar la ley, en vivir la ley, en obedecer la ley. En todo lo que la ley decía, se suponía que el pueblo o el sacerdocio le educara al pueblo. Y por tercero, era consultar a Dios mediante el Urim y el Tumim. Amén. Precursor, que precede, que va adelante. Amén. O sea, era la persona que estaba en todo tiempo delante de la presencia de Dios, y era el único que cada 8 de octubre de cada año entraba al lugar santísimo para interceder por el pueblo. Era Aarón el responsable
en coger todos los pecados del pueblo y las maldiciones del pueblo y buscarle un macho cabrío y ponerle la mano en la cabeza al macho cabrío y traspasarle todos esos pecados y maldiciones del pueblo a ese macho cabrío, y después tomar a un hombre que era designado para esa tarea y sacar a ese macho cabrío y dejarlo en el desierto para que divagara en el desierto y se murieran los pecados de la gente. Pobre macho cabrío. Eso es lo que llaman el chivo expiatorio. Así que cuando ustedes le digan algo así, le digan, cuidado que tú eres el chivo expiatorio. No, yo no. Porque el chivo expiatorio era el que llevaba el pecado de toda la humanidad, del pueblo, en aquel tiempo. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Así que mire todo lo que el sacerdocio era responsable, todo lo que el sacerdote tenía que hacer, todo lo que el sacerdote tenía que trabajar en el santuario para que todo estuviera en el orden establecido por Dios, pero todo era una sombra de lo que había de manifestarse en la persona de Jesucristo. Así que el Antiguo Testamento, hermano, es una sombra del Nuevo. Todo lo que había en el tabernáculo era una sombra de lo que había de llegar. Aún las cortinas, aún las estacas que agarraban el tabernáculo, las sogas que lo tendían, todo, las pieles de colores, todo era representativo, aún el arca del pacto, de lo que había de manifestarse en el Nuevo Testamento. Lo único que, hermano, Dios nunca quiso ni estableció una religión, sino que estableció una relación. Por eso estableció el tabernáculo en el mismo centro del pueblo de Israel y lo mandó a dividirse por tribus alrededor del tabernáculo, porque el deseo de Dios siempre fue tener comunión con el hombre y estar cerca del hombre. Por eso es que Cristo se convierte en ese sumo sacerdote, despojándose a sí mismo de lo que Él tenía, de lo que Él es, y vino a esta tierra a morir por ti. Porque el único deseo que tiene Dios en su corazón es de tener una relación contigo, iglesia. Es de que tú escuches su voz, es que tú sientas su presencia, es de que Él viva dentro de ti, es que tú camines en sus estatutos y preceptos, porque el deseo de Dios es tener comunión contigo, no un día, no una semana, sino todo el tiempo. Así que Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Declara a Jesús como fiador de un mejor pacto y se refiere que Él y no tú quien da la garantía de la efectividad de ese nuevo pacto. Él se convirtió en garantía de ese nuevo pacto. Y fianza significa garantía. Cuando usted va a comprar una casa o va a comprarle, chequear su crédito, y si su crédito no está bien, ¿qué hace? Lo primero que hace el vendedor, porque está loco por coger su comisión, y te dice, óyeme, tú no tienes a alguien que firme por ti. Y tú puedes hacer el análisis acá, wow. Mi mamá, mi papá, a lo mejor un amigo, a lo mejor, te tratan de vender como quieran, porque él quiere vender con su comisión. Te preguntan por un fiador, porque el fiador va a garantizar que ese carro se pague, que esa casa se pague, que ese préstamo se pague. Si tú no lo pagas, van a ir donde el fiador. Amén. Jesús se convierte en fiador, en garantizador. Dile que está a tu lado, yo tengo uno que firma por mí. Fiar garantiza que otro hará lo que promete, tener confianza de que otro responderá por la cuenta. Qué bueno, qué mamey. Usted no le fía a nadie, hermano, no firme en este tiempo, más todavía. Aleluya, una notita y de saber. Gloria al Señor. Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Ese es Pablo hablando de los Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo le voy a decir a usted un secreto.
Y yo creo que esto yo lo compartí en otras ocasiones, pero por si acaso alguien no lo ha oído, escúchalo bien. Dios no confía en gente viva. Dios confía en gente muerta. Pastor, se está predicando ya algo que está... Es eso, explíqueme, te voy a explicar. Para que el grano de trigo pueda crecer y ser una espiga grande, tiene que caer al suelo primero y morir, para luego crecer y llegar a ser una espiga grande y poderosa. Dios no puede vivir en una persona que está viva de orgullo, de indiferencia, de apatía espiritual, de pereza, de indiferencia, de celo, de contienda, de todo este tipo de cosas que la carne produce. Dios no puede vivir en un cuerpo donde el que manda es la carne. Dios tiene que vivir en un cuerpo donde el que manda es el espíritu. Por eso no pueden haber, seríamos anormales viviendo dos vidas en el mismo espíritu. Por eso es que yo no creo, hermano amado, que puedan haber cristianos endemoniados, porque donde está la luz no puede haber las tinieblas. Donde habita Dios no puede estar el diablo. Donde habita Dios del Espíritu Santo no puede haber malicias espirituales. ¿Sabe por qué? Porque el que gobierna es el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra del Señor me dice a mí, si el Hijo libertare, serían verdaderamente libres. Aleluya. Así que Dios, el enemigo no puede habitar en mí si el que habita en mí es Cristo Jesús. Ahora, si yo me desvío del Espíritu, si yo me desvío de la oración, si yo me desvío de la búsqueda del Señor, si yo me desvío de la palabra del Señor y comienzo a alimentar la carne, entonces sí corro el riesgo de que el enemigo pueda entrar y hacer escante y destruir mi vida. Pero mientras yo me mantenga buscando las cosas de arriba, en el Espíritu, no hay diablo, ni demonio, ni infierno, ni potestad, ni principado, nada de lo que pueda levantar el enemigo que pueda destruir mi vida. ¿Por qué? Porque sobre mí y en mí está el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso es que cuando caminamos en el Espíritu, mi amado hermano, usted no tiene tiempo para pensar en las cosas de la carne, porque es que no puede. Por eso es que el Señor dice en su palabra, no le deis lugar al diablo. ¿Cómo yo no le doy lugar al enemigo? Cuando lleno mi mente y mi corazón de las cosas de arriba. No hay espacio para poder meter nada que no es de Dios, porque mi mente está ocupada en las cosas de arriba. Por eso es que tengo que orar, por eso es que tengo que leer la Biblia, por eso es que tengo que buscar a Dios, por eso es que no me puedo creer que soy el Hulk espiritual y no voy a orar hoy porque yo me siento fortalecido en el Señor. No, mi amado hermano, esto es todos los días, todos los días, todos los días. El enemigo no descansa, las malicias espirituales no descansan, pero si tú te metes con Dios todos los días y vives en el Espíritu, no que vas a ser un fantasma, sino que vas a vivir en el Espíritu, alimentar el hombre interior, que eres tú, el hombre perfecto, el Espíritu perfecto que Dios creó, que nació en él, que fue creado en él. Mientras tú te mantengas alimentando ese hombre espiritual, las cosas de esta tierra jamás y nunca tomarán lugar en tu vida, y serás un hombre y una mujer victoriosa en Cristo. Aleluya. Hay gente que oyen a otros ministrar y ven, como la pastora Mila, Pastora Mila. Y dicen, yo quisiera, Señor, que tú me usaras así también. Dios no te va a dar eso. ¿Cuánto le ha costado a la pastora llegar a ese nivel? Años de búsqueda con el Señor, de servirle al Señor, de mantenerse en el Señor. Y tú vas a llegar ahora y decir, Señor, yo quiero ser así. Dios te lo va a dar todo. No. La unción cuesta un precio. La unción cuesta un precio, hermano. La unción cuesta un precio. Que Dios te use cuesta un precio. Tienes que negarte a ti mismo para que Él viva dentro de ti. Por eso Pablo aquí dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Mis deseos carnales están crucificados en la cruz. Todo lo que pueda desear esta carne, yo lo crucifiqué en la cruz juntamente con Cristo. Por eso ya no vivo yo. Por eso que el que vive dentro de mí se llama Jesucristo. Y las cosas que yo hago, las hago porque el que está dentro de mí es el que me hace así. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que siempre tratamos de justificar lo que no podemos justificar. Tratamos de justificar